Vamos a ver qué va a pasar en oposiciones de 2025 en educación física. Vamos a ver 7 características de estas oposiciones, cómo nos podemos enfrentar a ellas para estar más cerca de nuestro objetivo. Y antes de que las comparte y veamos esas soluciones, te quiero recordar que tenemos las últimas plazas abiertas. De hecho, el otro día se lo comentaba a Pedro y creo que nos quedan 5 plazas en total. Entonces, si tú te quieres preparar con nosotros, ya sabes que es una preparación completa, desde las técnicas de estudio, pasando por un tema ya adaptado con propuesta práctica, supuestos prácticos, programación, oratoria, y cada mes tenemos un experto que nos va a ayudar independientemente de las clases que vamos a hacer para tener más recursos. Por ejemplo, en septiembre vendrá Daniel Bores, que es doctor en educación física y también tribunal de oposiciones. En octubre vendrá la magia de la educación física. En noviembre Raúl con el diseño universal para aprendizaje. En diciembre vendrá Paolo con el modelo ludotécnico. En definitiva, va a ser una preparación completa. Si te quieres preparar con nosotros, aprovecha. En el comentario fijado tienes la hoja de inscripción. Y lo dicho, últimas plazas. Aprovecha que es la última semana. Bien. Primera cosa que va a ocurrir en estas oposiciones 2025, como ya habéis visto, las academias cada vez nos profesionalizamos más, somos más concretas de educación física, os vamos a aportar más recursos, más ideas, más propuestas. ¿Cuál es el objetivo o más bien cuál es la función del opositor para que se diferencie? Porque ahora ya no va a ser la carencia de recursos o ideas como cuando yo oposité, que de hecho ni había gamificación en redes, ni había recursos, ni había 50.000 influencers de educación, no había absolutamente nada. Entonces, o leías y buscabas los 3 o 4 libros que había o no tenías nada. En este caso, pues te va a tocar filtrar esa información y sobre todo ponerte delante del tribunal y ser más concreto que nadie. Mucha gente hablará del deporte, el modelo de educación deportiva. Bien, tú concrétalo, habla de manera muy específica, incluso dibuja posibles problemáticas del modelo de educación deportiva. Todo el mundo habla de la clásica orientación, demuestra que la has llevado a cabo, demuestra cómo la trabajas con correctas progresiones. Y esto es muy interesante porque hay mucha gente que se confía, simplemente confía en un preparador y delega su preparación, y ahí entras tú, en el que no solo te vas a beneficiar de una buena preparación, sino que además vas a aportar esa proactividad para elevar el nivel de autoexigencia. Tercera cosa que ocurrirá en 2025 son las distracciones. Estamos en la era donde tener atención sostenida es más caro y más difícil que nunca. Entonces, aquel opositor que no se distraiga, que logre mantener la concentración, que logre tener buenas sesiones de estudio, y más en nuestro contexto de educación física que somos más dinámicos y quizá nos cuesta más, os aseguro que aquel que se concentre y saque esas sesiones de estudio en monotarea va a estar mucho más cerca de la plaza, o al menos va a gastar menos energía y menos horas en conseguir el mismo objetivo que otro que esté continuamente distrayéndose. Así que comprométete. No hace falta estudiar 8 horas, con 2, 3, 4 horas diarias suficientes, pero con concentración. Como haces cualquier cosa, haces todo. Cuarto consejo, temas. Ya sabes, cada vez hay más temas, cada vez más ejemplos. ¿Cómo vas a lograr que el tema sea ganador? Lo más actualizado posible a nivel de libros, a nivel de metaanálisis, a nivel de estudios, a nivel de podcast, de congresos. Benefíciate de manera muy concreta y hazte los temas propios y actualizados al 100%. Esto es tremendamente importante. Así que cuanto más trabajes el tema, más bagaje vas a tener y sobre todo esos ejemplos prácticos. Quinto consejo, supuestos. Ya habéis visto que los supuestos cada vez, la tendencia que tenemos al menos en la mayoría de comunidades es que van a ser más complicados, pero no complicados porque el tribunal vaya a pillar, sino porque en muchas ocasiones los empezamos a trabajar tardes. Tarde. Una pata potente de nuestra preparación va a ser que desde el principio trabajaremos supuestos prácticos. Tendremos propuestas para resolver los supuestos. En ese sentido, pues, cuanto más supuestos hagas de diferentes casuísticas, cuanto más te conectes a trabajar las competencias de manera paralela y coordinada con otros docentes, más preparado estarás. Y en ese punto de inflexión donde la mayoría de opositores caen, tú de repente aprobarás tema y supuesto, y la ratio de porcentaje de opositores respecto a plaza aumentará considerablemente. Así que trabájalo desde el principio. También en 2025, ¿qué ocurrirá? Pues, como estamos viendo, la tendencia es que cada vez se valorará más positivamente
La comunicación. Que en el poco tiempo que tengas delante del tribunal para exponer la programación y las situaciones de aprendizaje, se te entienda sin redundancias, sin muletillas, con una buena comunicación no verbal. Que intentes hacerle pasar un espacio o una situación amena al tribunal. Es decir, que no se te vea nervioso, que no se te vea con un tono neutro aburrido, que incluso pienses en cómo crear impacto a través de metáforas, de un gran inicio, de conectar bien el discurso con analogías, con acción dramática. Todo eso te va a predisponer a ser más escuchado y estoy seguro que, por ende, a sacar más nota. Y por último, me gusta hablar de la innovación. Todo el mundo va a innovar, todo el mundo va a congresos, escucha podcasts, consume ese episodio que le ha dado la idea que le va a hacer funcionario. Genial. ¿Cuál va a ser la diferencia? Como he dicho al principio, y me encanta cerrar así el podcast, que seas tremendamente concreto. Que vayas a aplicar el aprendizaje cooperativo. No me apliques el aprendizaje cooperativo del aula al patio, porque sí, hay ciertas propuestas que son iguales a nivel de agrupamientos, pero de verdad aplica estrategias como el marcador colectivo, que se vea ese aprendizaje cooperativo. Anteponte a que el tribunal, en vez de que esperes que te pregunte a la posible objeción, resuélvela tú. ¿Qué pasa en el aprendizaje cooperativo? Hay un efecto polizón de que algunos no actúan en consecuencia y se esconden y no hacen nada y tienen la misma nota. Deja constancia de cómo vas a repartir la nota. Deja constancia de qué momentos de evaluación formadora va a haber. De igual manera, si aplicas algún modelo pedagógico en específico, fórmate y sé tremendamente concreto. Eso te diferenciará, porque las oposiciones de 2025 tienen cosas buenas, que hay muchos recursos, pero también tienen cosas malas para los opositores zombies que no se autoexigen. Que o eres proactivo o trabajas tu propio temario, tu nivel de exigencia en cuanto a supuestos, comunicación e innovación, o vas a estar fuera. Así que a por todas y si te quieres preparar con nosotros, en el comentario fijado lo tienes. Aprovecha porque empezamos en unos pocos días. Un abrazo.